Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 21 del libro de Apocalipsis y vamos a empezar aquí por mi izquierda. Nosotros vimos en los dos capítulos anteriores cómo fueron los juicios finales y cómo fue terrible ese final en donde todo aquel que ejercía el mal fue destruido. Y ahora vamos a entrar en un ambiente muy diferente. Los dos últimos capítulos nos van a hablar de toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver aquí al principio del capítulo 21 es precisamente el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Y la nueva Jerusalén. Y empieza diciendo este capítulo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Nosotros recordemos que en los capítulos anteriores decía que el cielo y la tierra no pudieron permanecer y entonces desaparecieron, ¿verdad? Y aquí ya nos dice de qué cielo y de qué tierra está hablando, del que creó Dios en la primera creación para Adán y Eva, que se contaminó con el pecado y en lugar de ser lugar de bendición, resultó lugar de aflicción, de miseria, de pecado, de tanta cosa en donde sufrió el hombre, ¿verdad? A causa de que el pecado contaminó todo lo que Dios había creado. Ahora eso se destruyó, eso se acabó y entonces hay una nueva creación, ¿verdad? Entonces un cielo nuevo, una tierra nueva y dice el mar no existía más. Y aquí tenemos que entender el mar en el sentido del libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué representaba el mar? El lugar de donde salió la bestia, el lugar en donde representaba maldición. Recuerden que la bendición era la tierra y el mar era lo desconocido, lo misterioso, lo malo, y también lo que representaba la multitud de pueblos contrarios a Dios, ¿verdad? Entonces ese mar, no el agua, ese mar desapareció, ¿verdad? Ya no era más, o sea, ya no había maldad, ya no había nada en contra de Dios, porque de ahí surgía lo que era en contra de Dios, ¿verdad? Entonces eso ya no existía más. Y sigue diciendo, dice, y yo Juan, y aquí ya viene la palabra de Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces yo lo vi, yo estuve presente. ¿Y qué vio? La santa ciudad. ¿Por qué era santa la ciudad? Pues porque todos los que habitaban en ella eran los santos del Señor. Recordemos que dijo Jesús que iba a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Primero en el cielo, donde Él estuviera, ahí estaría su pueblo. Y ahora que es una nueva creación, viene la santa ciudad, es santa por el pueblo que vive en ella, ¿verdad? Dice la nueva Jerusalén. ¿Y de dónde venía esa nueva Jerusalén? Del cielo, iba bajando del cielo, descendía del cielo, de Dios. O sea, es una creación directa de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es una esposa ataviada para su marido? Muy bonita, muy elegante, muy bien presentada. Así venía la ciudad, ¿verdad? Muy, muy hermosa.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y recordemos que cuando Dios tuvo el contacto con su pueblo y hubo el pacto, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, ¿estás de acuerdo? Y el pueblo dijo sí. Entonces Dios estableció un tabernáculo para estar en medio de su pueblo. En todo el viaje en Egipto, ahí estaba Dios con ellos. ¿Por qué? Dijo Dios: mandaré un ángel cuando desobedecieron y hicieron francachela mientras Moisés estaba allá. Mandaré un ángel, no voy con ustedes. ¿Y qué dijo Moisés? Si tú no vas con nosotros, no iremos. Entonces Dios continuó con ellos. Y Dios se representaba en el tabernáculo siempre, ¿verdad? Entonces Dios estaba en el tabernáculo y aquí dice que una voz decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, así como estuvo antes, así va a estar en la nueva ciudad. O sea, Dios en medio de los hombres. Y fíjense que no dice con mi pueblo, porque mi pueblo es el pueblo judío, vamos a pensar. No, con los hombres, o sea, con todos los habitantes que haya en la tierra, era esta nueva tierra. Y ahora pensemos en qué forma estuvo Dios con su pueblo a través de la historia. Pues primero en el tabernáculo, ¿verdad? Luego en el templo, ¿verdad? En el templo. Luego en Cristo. Porque cuando vino Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Cristo. Luego, en el Espíritu Santo con su pueblo. Entonces, y ahora está Él mismo, ¿verdad? En medio de su pueblo. Hermana, sí. Aunque dice aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, más adelante dice: y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Sí. O sea, sí habla de que son su pueblo. Sí, claro, pero ya sabemos que todos los que sobrevivieron a la hecatombe de los juicios son santos. Pero de todas maneras, el hombre tiende a desviarse, ¿verdad? Entonces, nos estamos adelantando, pero hay una advertencia: que nada inmundo ni pecaminoso entrará en la santa ciudad. Entonces vamos a ver que Dios va a permanecer vigilante acerca de que se conserve la santidad en esa nueva creación, ¿verdad? Por eso dice que establecerá su tabernáculo con los hombres, o sea, con todos los pobladores de esa nueva creación, ¿verdad? Cualesquiera que sean. Ya sabemos que está la iglesia, ya sabemos que está el pueblo de Dios, el pueblo judío, ya sabemos que están los rescatados del tiempo de la tribulación, ¿verdad? Todos esos ya constituyen los habitantes de la nueva creación, ¿verdad? Pero como comprende todos los pueblos, porque de los rescatados en la iglesia, de los rescatados como salvos en la tribulación, pues había de todos los pueblos, no nada más judíos, de todos los pueblos. Entonces, de entre todos esos pueblos va a haber siempre una vigilancia, y la vamos a ver en un momento más cómo va a estar esa vigilancia. Entonces, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, no tendrá un representante como tenía al profeta o al sacerdote, sino Él mismo estará con el pueblo. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, ¿cuáles son? La antigua creación, la primera creación de Dios. Y si ya no hay muerte, no hay enfermedad, porque la enfermedad es el conducto para la muerte. Si no hay enfermedad ni muerte, no hay dolor, no hay lágrimas, ¿verdad? Por eso dice que todas estas cosas ya no habrá,
porque son las primeras cosas y pasaron, sí pasaron. Sí, bueno, es mi punto de vista, ¿verdad? Si no hay muerte, entonces tampoco hay pecado. Sí. Sí, dice, ya no habrá muerte, Sí. O sea, está hablando de aquel en un futuro cuando ¿verdad? venga la O sea, en un ciudad. sentido eterno, Sí. ya no habrá muerte. Y si no habrá muerte, pues no habrá pecado, porque ya el pecado ha Se sido acabó, eliminado. ¿verdad? Y Sí. los agentes del pecado, como También. son el mundo, Satanás, Sí, la bestia y el profeta. La bestia y el falso profeta, y aún la muerte misma, el Hades, Sí. la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego, dice en el capítulo anterior. Entonces, aquí ya no hay posibilidad, bueno, mi punto de vista, Sí. ya no hay posibilidad de pecar. Sí. La naturaleza caída ya no existe. No existe. ¿Verdad? La palabra dice que en primera de Juan, déjeme nada más lo busco porque no. Dice, ahora somos hijos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, ya nuestra condición ya no es de una naturaleza caída, ya no existe la naturaleza caída, por eso ya no va a haber probabilidad de pecar. Ese es mi punto de vista, sí, ¿verdad? Sí, realmente así es como lo presenta. De todas maneras hay una cierta advertencia aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Yo lo veo como que es el resultado de lo primero que dice, que nada inmundo entrará. Porque al principio dice, todo tiene que ser limpio, todo tiene que ser puro. Entonces, no puede entrar algo pecaminoso y estar algo pecaminoso ahí. ¿Por qué? Porque Dios está en medio del pueblo. Sí, porque no puede haber pecado delante de Dios. Sí, entonces el ya no habrá muerte es el resultado del pecado. Del pecado, que ya no hay contaminación, por tanto ya no hay la eliminación de la muerte. Entonces, pero el hecho de que nada inmundo entrará no se lo está diciendo a esta nueva Jerusalén, nos lo está diciendo a nosotros. A nosotros, ¿verdad? Sí, para que pongamos atención. El día de hoy sí hay cosas, sí hay cosas inmundas, sí hay pecado, pero para este momento ya no va a haber. O sea, es para nosotros para que tengamos esa esperanza. Y tengamos la visión de lo que tenemos que eliminar, lo que tenemos que ir cuidando para poder tener esa categoría que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura del versículo 5, por favor. Aquí está lo que nos decía el pastor. Es una palabra para los que todavía están en el tiempo de Juan y todavía estamos aquí porque no ha venido el Señor, ¿verdad? Entonces dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es de las últimas o la última vez que hay la orden de que escribe, ¿verdad? Para Juan. Y nos está diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, todo lo que de aquí en adelante sigue va a ser totalmente diferente de lo que ustedes conocían, ¿verdad? Y me dijo, hecho está. ¿Por qué? Porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. O sea, aquello que prometió Jesús también. Aquí vemos igualado a Jesús con Dios. Vemos la divinidad, como lo que dijo Jesús estaba hablando de su divinidad, de lo que tenía
con Dios, ¿verdad? De la esencia de Dios. Y más al rato vamos a volverlo a ver en el siguiente capítulo, dice. El que venciere, sí. Esta forma de que lo vio Juan y de redactarlo en el versículo 5 y 6 es algo muy parecido a cuando Jesús decía de cierto te digo. Sí. O sea, es algo muy contundente, como diciéndole, no te quepa la menor duda, dice, hecho está. O sea, y dice, y porque como yo soy el principio y el fin, ya, o sea, no solamente ya lo vi todo, sino que yo ya lo dispuse así y ya está creado así. Y dice también en el anterior, el que está sentado en el trono es el que te lo está diciendo. Dice, y es fiel, y también dice, hay muchas frases de mucha contundencia de seguridad para el cristiano. Dice, es fiel, y es verdadero, estoy sentado en el trono, sí. Yo soy el principio, yo soy el fin, y te estoy diciendo, hecho está. Es muy parecido a esa seguridad que da solamente Jesús en nuestras vidas, como cuando decía, de cierto te estoy diciendo que hoy estarás conmigo, me parece. Y entonces eso es, me llamó la atención, ¿no? Esta manera tan contundente que muchas veces los cristianos necesitamos esa seguridad en la vida, porque estamos sujetos a mucha incertidumbre, ¿verdad? Y entonces, esa es la palabra de autoridad, porque de quién viene, por eso te lo digo, ¿verdad? Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, ¿verdad? O sea, les voy a dar lo que ustedes necesitan, el agua de la fuente de la vida, y él será mi hijo, ¿verdad? Heredará el que venciere. Fíjense, aquí es muy importante. Esta palabra, el que venciere, es lo que Dios les habla cuando les da el mensaje para las iglesias, es Cristo el que da el mensaje para las iglesias, el que venciere, siempre es el que venciere, ¿verdad? Ese es el que va a recibir todas las bendiciones de Dios. Y aquí lo vuelve a repetir, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sí, pastor. Es que hay muchas cosas aquí, como sí. Dice el hermano, ¿verdad? Y esa frase, el que venciere, pues nos da a entender claramente que la salvación, aunque depende de Dios, de la gracia de Dios, aunque sea en una mínima parte, nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Aunque sea en una mínima parte. Si en tantas ocasiones Dios dice el que venciere, y esa es una condición, ¿verdad? El significado de que venciere puede ser muy amplio, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una parte que nosotros también tenemos que aportar. Una palabra que nos puede resumir este vencer es obediencia. La obediencia a Dios es el secreto de la victoria, ¿verdad? Es una manera de expresarlo así en cortito. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y aquí vemos lo contrario, cuáles son los que no vencen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? O sea, los que tienen condenación eterna, ¿verdad? Pero vamos a analizarlos. Los cobardes, los que no se atreven, los que no quieren exponerse ni pasar ningún riesgo por el Señor, por decirle sí al Señor. Los incrédulos, los que aunque les hablen y ellos están en otra onda y no tienen fe en las cosas de Jesucristo y de Dios. Los abominables, ya vimos que abominación es todo aquello que desagrada al Señor. Y puede ser desde hablar mal de Dios, ¿verdad? Desde ahí empieza la abominación. Los homicidas, este es uno de los peores pecados, ¿verdad? El que no tiene respeto por la vida, ¿verdad? Los fornicarios, aquí recordemos que se trata de las dos cosas de fornicación, tanto la carnal como la espiritual, porque es fornicario el que es promiscuo,
en la carne y es fornicario, el que le dice sí al Señor, pero allá va a ver a los adivinos y anda con los cultos orientales, ese es un fornicario también, pero espiritual, ¿verdad? Los idólatras, o sea, los que le dan el mismo... me brinqué, los hechiceros, los que van valiéndose de la magia, de la brujería, de esas cosas, ¿verdad? Muchos autores dicen que como las drogas nos dan un tipo de magia por el hecho de que producen visiones, ¿verdad? Que alteran el cerebro, muchas veces puede que los drogadictos entren en este renglón de los hechiceros. Incluso a veces nosotros podemos pensar en hechiceros, como dice usted, en personas que practican cierta magia, sí, o ciertos hechizos, ciertos ritos, trucos, ciertos ritos. Pero la palabra hechicero tiene mucho que ver con manipulación. Sí. Entonces, una persona puede no practicar la magia, no considerarse un hechicero, pero cuando manipula, sí, cuando su estilo de vida es manipulador, ¿verdad? Está haciendo una especie de hechicería. Sí, recordemos que la palabra la hemos usado como una palabra normal para decir que estoy subyugado, por ejemplo, hechizado por la belleza de una mujer y hago lo que esa mujer quiere porque ya no pienso yo, ¿verdad? Entonces hemos usado esa palabra y eso es lo que el pastor nos quiere decir. Cuando nosotros tenemos el poder de hacer que otro haga lo que yo quiero, es una hechicería. La fascinación. La palabra fascinación, sí, también es una palabra, sí, que cabe aquí. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, dice quién los fascinó, ¿verdad? Sí. O sea, quién los hechizó. Sí, para pensar de manera diferente. Exactamente. ¿Y en el caso de la seducción, pastor? Sí. También. Entra dentro de lo mismo de la manipulación. Sí, la seducción. Sí. Es parte del arte de la manipulación. Entonces luego siguen los idólatras, o sea, los que le dan el mismo carácter, el mismo poder a cosas, a personas, a animales, que lo que significa Dios, ¿verdad? Y todos esos son los idólatras y todos los mentirosos. Entonces aquí vemos cómo la mentira es un mal muy grave. ¿Por qué? Porque Él es el fiel y el verdadero y la mentira es todo lo contrario a Dios, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante el que cuidemos. Sí, pastor. Es que hay tanta cosa aquí. Me llama mucho la atención de lo que encabeza la lista. No la encabeza los pecadores, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni siquiera los incrédulos. Los cobardes. Los cobardes son, sí, lo que encabeza la lista, ¿verdad? Sí. O sea, esa cobardía, como decía usted, ¿verdad? De que a pesar de que saben la verdad, que Jesucristo es la verdad, que el Evangelio es la verdad, no se atreven. Su cobardía hace que no se atrevan a entregar su vida. Entonces, eso es, a mí me parece muy interesante. Es curioso, pero, por ejemplo, en la milicia, en las guerras, lo peor que puede suceder es que esté un cobarde en el frente. ¿Por qué dicen? Porque es lo peor que puede haber. Porque no hace nada y no se le puede echar culpa. No hizo ningún mal, simplemente no se atrevió a dispararle al enemigo. No se le puede echar culpas. Pero pone en peligro a todos. Pone en peligro a todos los que están a su alrededor. Entonces es lo peor que puede haber, un cobarde, ¿verdad? Entonces por eso está encabezando esta lista, ¿verdad? Dice, y luego dice que todas estas listas, los eruditos dicen que estas 8 cosas son las puertas para entrar al infierno. Así que recordémoslo, puertas para entrar al infierno. Y por eso dice que todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? De la que ya no hay más vuelta atrás. Seguimos con lectura con el versículo 9. ¿Me permite regresar un poquitito? Sí, cómo no. Como que me parece que nos fuimos muy a prisa. Cuando habla, me llama la atención
en el versículo 2, donde dice, yo Juan vi la santa ciudad. Uno cuando escucha santa ciudad se imagina pues edificios, calles, plazas, etcétera. Y luego dice la nueva Jerusalén. Eso nos sigue teniendo la misma idea, pero dice descender del cielo de Dios. Bueno, eso es lo primero. Esa ciudad, santa ciudad, viene del cielo. ¿A dónde viene? A la tierra. Sí. O a la nueva creación. A la nueva creación, sí. Ok. Dice, pero luego dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando dice ahí ya una esposa, para mí ya no está hablando de edificios, de casas, de plazas, sino que está hablando de personas. Sí, de gente. Porque la esposa es la iglesia, sí. ¿Verdad? Y me llama la atención que esa nueva Jerusalén, siempre hemos tenido la idea de pórtate bien para que vayas al cielo, ¿verdad? O entrégale tu vida a Cristo y tendrás entrada al cielo. Pero yo veo aquí como que nuestra morada final no va a ser el cielo. No, ese es mientras el Señor viene. Sí, exactamente. Sí. Pero ¿por qué no va a ser el cielo? Porque el cielo, por todo lo que vemos en la Escritura, es un lugar espiritual. ¿Quiénes habitan en el cielo actualmente? Dios y los ángeles. Sí. Y los espíritus de los almas salvos. de los que ya han partido, ¿verdad? Sí. Pero son espíritus y almas, no tienen cuerpo. Pero cuando el Señor venga en la resurrección, esos espíritus y almas van a unirse con su cuerpo, ¿verdad? Y van a ser nuevamente seres corporales. Un cuerpo, si quieren, glorificado, distinto, ¿verdad? Pero cuerpo al fin. Sí. Y un cuerpo físico no puede habitar de una manera eterna en un lugar que no está hecho para él, ¿verdad? Es como los peces están hechos para habitar en el agua. Los saca uno del agua y ya no están en su medio y mueren. Entonces, mi punto de vista, lo que yo pienso, ¿verdad? Es que finalmente los que por la gracia de Dios seamos salvos, no vamos a estar en el cielo, vamos a estar en la tierra o en la nueva creación, como lo que sea, ¿verdad? Que es un lugar creado para nuestras características, como en un principio Dios creó un mundo para el hombre, ¿verdad? Sí. Con características para que el hombre se desarrollara. Y de la misma manera va a ser la nueva creación. Exactamente. Ahora, cuando Jesús dice, voy a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis, aquí dice que el tabernáculo de Dios con los hombres, y a Jesús se le llama el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús es el que va a estar con los hombres, y donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Recordemos que cuando Él asciende a los cielos, Él asciende con su cuerpo también, ¿verdad? Entonces de la misma manera Él va a estar con nosotros, Él va a ser el Rey entre nosotros, sí, aquí en la tierra. Esa es la redención total, cuando nuestro cuerpo sea resucitado, sí, ¿verdad? Esa redención que esperamos. Ya fuimos redimidos en espíritu, pero falta la redención del cuerpo. O sea, el cuerpo físico. Sí, este cuerpo físico que perdemos al morir va a ser restaurado. Esa es la redención final. Ahora, ese es mi punto de vista personal. Sí, ahora, sí, perdón. Pero entonces, si morimos, entonces va nuestro espíritu. Si vamos o sea, entonces va a estar en el limbo. El espíritu no muere, vuelve a Dios que lo creó. Y los que son salvos están con el Señor. ¿Pero ese lugar dónde es? ¿Entonces no es el cielo? Sí. Entonces, ¿por qué dice que...? Pero en espíritu, hermano. En espíritu estamos en el cielo. Pero cuando venga el Señor, que haya la nueva creación, ya vamos a tener un cuerpo. Y los cuerpos necesitan un lugar, que es la nueva creación. Ah, ok. ¿Verdad? Ya, Sí. para entenderle. Sí. Gracias. Esto es mientras, ¿verdad? Esto de que estamos en un lugar en el cielo con el Señor. Recuerden que había dos lugares, los 24 tronos que representaban la iglesia, ya
levantada, y los que estaban, que eran siervos del Señor, los que estuvieron debajo del altar y luego fueron vestidos de blanco y adoraban al Señor y servían al Señor por siempre, ¿verdad? O sea, hay ciertos lugares ahorita en el cielo para eso, tanto a los que van yendo con el Señor como los que van a ir con el Señor en la tribulación, y luego vendrá la nueva creación. Sí, sí. Bueno, una duda, en la transfiguración, ¿ellos tenían alguna especie de cuerpo? ¿Era su alma? Eran esos espíritus. Pero no tenían una figura. Sí, tenían una figura, pero era una figura de luz. O sea, Los veían resplandecer, pero vamos a decir, miren, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de la época. Nosotros conocemos que ahorita hay hologramas, ¿verdad? ¿Qué es un holograma? Es una representación que aparentemente física, que podemos ver, pero que no es real. Está allí, la vemos, pero viene de otra parte. Una cosa así fue la transfiguración, que vino del cielo. Jesús tenía la capacidad de cambiar. ¿Por qué pudo caminar sobre el agua? Eso no es de un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por eso Jesús tiene esa capacidad de estar con aquellos personajes que su vestidura era de luz, por eso decía, sus vestiduras eran resplandecientes, más que el sol era mediodía y eran resplandecientes. ¿Por qué? Porque venían de la luz, venían de Dios. Sí, esto es nada más repito, es mi punto de vista, ¿verdad? Pero sí lo quise compartir, pues para que nosotros nos haga pensar, ¿verdad? Sí. Y nos haga escudriñar. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, yo lo que más quería comentar, que yo una vez escuché una predicación de que, por ejemplo, eso lo que dijo de la transfiguración. Aquí la pregunta es, o más bien lo que hay que tener la certeza es de que el espíritu está conectado con nuestro espíritu, porque esas personas que estaban en ese tiempo, los apóstoles y todos, que vieron la transfiguración, dijeron, son Moisés y Elías. Ellos, ¿cómo iban a saber que eran ellos si ellos no vivieron ni los conocían? Sí, o sea, por ejemplo, por el espíritu. Tu tatarabuelo, pues ni lo conozco, no sé ni cuál es, ni quién era. O sea, el espíritu me va a revelar a mi espíritu que él era, ¿verdad? Entonces, me supongo yo que aquí también es lo mismo. Sí, cómo no. Sí, pues seguimos con la lectura, ¿verdad? Por favor. Sigue diciendo, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, o sea, está especificando qué ángel vino, ¿verdad? No nos interesa a qué se dedicaba el ángel, sino que ese ángel vino. ¿Y qué le dijo? Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y aquí nosotros tenemos que pensar que la esposa del Cordero, como dijo el pastor hace un momento, es la iglesia. Y aquí está diciendo que la Nueva Jerusalén es la esposa. Hay una diferencia. Y también aquí no habla de ninguna otra boda. Ya las bodas del Cordero ya se llevaron a cabo. Pero ¿por qué esa diferencia? Porque recordemos que ahora, aparte de la iglesia, están sumados su pueblo. El pueblo judío. La iglesia es la iglesia. Son los que creyeron en Jesucristo en el tiempo de la gracia. Haga de cuenta los gentiles convertidos. Pero el pueblo judío que fue rescatado parte en el tiempo de la tribulación. Recordemos a los 144,000.
y muchos durante la tribulación, pero todo el pueblo restante fue rescatado al final, todo el pueblo judío, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una esposa que vamos a decir diferente, madura, vamos a decir completa. Ya no es nomás la iglesia, sino todo el conjunto de creyentes en Jesucristo y en Dios. Por eso está representado por la Santa Ciudad. Entonces ahí estamos los dos, los judíos y los que no éramos judíos, pero que creímos. Sí. Entonces esa es la diferencia, porque podíamos pensar, ¿cómo es la ciudad, la Santa Ciudad, la esposa? Si ya tenía una esposa, ¿verdad? Bueno, pues esa es la razón, ¿verdad? Entonces es ya vamos a decir, el completo. Sí. Una pregunta. Siempre se ha dicho que el pueblo de Israel son los elegidos, el pueblo elegido. Entonces los judíos por default van al cielo, ¿eh? O sea, aunque no crean en Cristo. Pero al final ellos están esperando su Mesías, hermano. Ellos no creyeron en el Cristo que vino hace 2000 años. Pero cuando venga después de la tribulación y que les falle el falso profeta y la bestia, entonces se van a dar cuenta de la realidad, entonces van a convertirse y van a reconocer al Mesías. Ese Mesías que viene, al final, el Mesías que vimos en el caballo blanco en los dos capítulos anteriores. Y entonces todo el pueblo judío va a ser convertido. Hermana, pero, disculpe, yo tendría una pregunta entonces. Usted dice los judíos que no creyeron en el Mesías cuando vino, pero al final de los tiempos sí creen. Pero esos judíos no son los mismos del tiempo de Cristo. Entonces, o sea, estamos hablando de judíos, pero no son los mismos judíos. 2000 años o 3000 años, no sé cuándo venga Cristo, ¿verdad? No van a ser los mismos. Entonces, ¿qué podemos decir de los judíos, todos los judíos del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento y de todo el tiempo antes de la venida del Señor. Exactamente. Mire, tenemos la palabra de Dios y expresada muy claro para nosotros en el Nuevo Testamento, en Pablo, que la rama que fue cortada será vuelta a injertar. Entonces, es contundente, va a ser vuelto a injertar, porque es su pueblo, el primogénito, ¿verdad? Como dijo un holandés, el padre de Corrie ten Boom, es la niña de los ojos de Dios, el pueblo judío, de todos los tiempos. Es la niña de los ojos de Dios, es intocable, ¿verdad? Y todo el que lo desprecia y lo humilla y lo ofende y va contra él, pues de alguna manera va contra Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice, cuidado, si ellos que siendo el primogénito y los amados de Dios fueron desgarrados de la vid, ustedes no lo serán que son los injertados. Cuidado, dice San Pablo. Esa advertencia es precisamente para los tiempos futuros, que tengamos cuidado cómo tratamos al pueblo. Él que sufrió tanto del pueblo judío, ¿se atrevía a ofenderlos? Para nada. Pablo era muy respetuoso, y cuando las autoridades que eran perversas se enfrenta a la autoridad, al sumo sacerdote, y lo dice alguna palabra no adecuada, y dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, ese respeto siempre. Sí, pastor. Si la palabra que el pueblo judío es la niña de sus ojos, entonces esa palabra, si es aplicada al pueblo judío exclusivamente, no es aplicada a nosotros, la iglesia. Nosotros somos otra cosa. Porque cuando decimos el que atentare contra ti lo hará sin mí, tampoco es aplicado a la iglesia. Entonces, yo creo que mi punto de vista nuevamente es que Dios
a partir de Cristo ya no tiene dos pueblos. Sí, tiene uno. Tiene un solo pueblo, derribó la pared intermedia de tiene separación. Uno, pastor. Por eso la iglesia se forma por judíos y gentiles. Tiene un pueblo, pero tiene otro pueblo que no se unió a él. Por eso hay esa separación hasta la actualidad. El pueblo judío se maneja diferente con Dios que como nosotros como cristianos nos manejamos con Dios. Yo entiendo que cuando dice de ambos pueblos hizo uno, pero eran los judíos creyentes. Creyentes, Judíos creyentes con los gentiles creyentes. Y exacto. eso se va a hacer realidad al final de los tiempos, pero que vamos a volver a ser. No creyentes. Sí, ahorita no creen en Cristo, ¿verdad? Pero sí esperan al Mesías. Esos no creyentes son ese grupo que está retrasado, digamos, que va atrás y que todavía no entra. Sí, pero al final de los tiempos entra. Sí, y nosotros históricamente hemos creído, ¿verdad? Es nuestra bandera, los evangélicos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay otro camino, Jesucristo hombre. Entonces, y de ahí nos agarramos. O sea, entonces, o entras por Jesús, o no entras por Jesús. Sí. O sea, no hay otro camino. Si quieres entrar, es la única regla. A lo mejor puede sonar a fanatismo, ¿verdad? Sí, a fanatismo si me oye un oriental, pero pues así dice el libro sagrado que nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso del fanatismo, yo quisiera ser fanática de Cristo siempre. O sea, no importa la palabra, porque la palabra construye aquí. Lo que tú quieres decir es convencida de Cristo. Hay una diferencia entre convencida, o que sea con convicción, y fanatismo. El fanático no razona. Y el convencido usa su inteligencia. Yo quiero como creer, dice San Pablo, razón, con el espíritu y con la inteligencia. Hay que creer. Ahora, aquí yo tengo una duda. Por ejemplo, lo que usted comenta, que esto que se ha dado aquí me parece que ha sido muy bueno porque nos ayuda al entendimiento. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, si el pueblo judío creyente con los gentiles o los creyentes que somos nosotros, Dios actúa de la misma manera. ¿Es así? Dios ama a todos los suyos, ¿verdad? Pero recordemos que la vida del judío ha sido muy difícil. Como el pastor decía, pues por alguna razón, ¿verdad? Claro, hay una razón. Sin embargo, ellos a sus principios han sido muy fieles. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Pablo, que fue un judío tan celoso. Cuando se convirtió al cristianismo, ¿dejó de ser judío? No. El judío nunca deja de ser judío y no deja de obedecer sus leyes, ¿verdad? Cumplía con sus votos, iba al templo, todo lo que un judío tenía obligación, lo hacía. ¿Qué defendía él? Que no se le pusiera esa imposición al gentil, porque el gentil no tenía esa obligación ni ese pacto con Dios, nada más el judío. Entonces el judío va a ser siempre judío y va a obedecer los principios que Dios le dio siempre. No, pero yo creo que ella quiere decir que el judío creyente entra en el mismo grupo. Ella ya entró. Ya entró. Por el hecho de ser creyente. Y el que no creyó, aunque sea judío, va a creer al final, hermano. Pero igual que en la segunda venida. No, sí, cuando ya pase el tiempo, al final de la tribulación va a creer. Eso es lo que está escrito en la palabra. Sí. Sí. Y los judíos que no son fieles a Cristo no entran entre los judíos, igual que entre los cristianos, puede haber mucha gente que sea incrédula. Entonces tendrán la misma suerte de los otros incrédulos, de los demás incrédulos. O los que que tengan malas costumbres también tendrán la misma. El fin es según cómo se porte uno con respecto a Dios. No importa de dónde sea, ¿verdad? Sí, eso no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Y tenemos que hacer la aclaración porque el pueblo judío es muy fiel a sus principios, a sus formas de vida. Entonces, sí hay algunos que se han salido de sus leyes, claro, van a sufrir igual que los demás, ¿verdad?
Aunque yo sé, disculpe, lo que decía el hermano Juan exactamente, que por ser judío ya tienes el cielo. Eso es lo que yo sé, lo que he leído y que siempre he sabido, que por ser judío ellos ya tienen el cielo. Sí, pero hermano, ganado. Ser judío dice que quiere decir ser de una religión. Pero hay muchos judíos que han dejado su fe. Eso es lo que estamos hablando ahorita, que según te portes, si eres incrédulo, si eres ateo, si eres de malas costumbres, vas a tener la misma suerte de los de malas costumbres, ateos, incrédulos, cobardes, aunque seas judío. Judío de origen, no de fe, porque una cosa es ser judío de fe y otra cosa es ser judío de origen. Sí, porque el judaísmo, es una religión, es una religión. Los israelitas, israelitas es una nacionalidad. Es una nacionalidad, exactamente. Pero todos esos, ese pueblo que Dios eligió y que era monoteísta y que creía en Dios, yo me acuerdo que Dios siempre les prometía que iban a estar con Él, me explico, que era el pueblo elegido. Que los iba a recoger de todo el mundo. Entonces yo me acuerdo que todos ellos tienen la fiel convicción de que por ser judíos, o ser israelitas judíos, que ellos van a ir al cielo. Y no creen en Cristo. Claro que nosotros como cristianos, a lo mejor hay judíos cristianos que a lo mejor pudieran pensar que esos judíos no van a llegar a Dios porque no conocen a Cristo, porque ellos ya tienen el Mesías, igual que nosotros creemos como cristianos gentiles que vamos a ir al cielo. Pero que yo sepa, yo me acordaba que los judíos tradicionales, los de siempre, los de raza que no se juntan con nadie, recordemos, ellos ya tienen ganado el cielo porque así lo tienen, porque Dios se los prometió. Sí, es lo que yo sabía. Y voy a hacer un comentario, pastor, antes. Hay muchas cosas que nosotros tenemos ya prefiguradas. Por ejemplo, esto de que los judíos que se desbalaguen van a sufrir la misma suerte que los gentiles que se desbalaguen. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Marx, que Marx era de ideas socialistas, no comunista, era socialista, pero era incrédulo. Carlos Marx era judío, incrédulo. Entonces, él pudiera ser uno de los que se apartaron de la religión, ¿verdad? No estoy juzgando ni estoy diciendo, porque eso es muy de Dios y solo Dios sabe cómo va a actuar, ¿verdad? Pero si nos basamos en lo que estamos leyendo en la palabra, podemos pensar, bueno, un incrédulo va a acabar en el lago de fuego. Pastor, usted quería hablar y luego Brenda. No, yo creo que aquí tenemos una idea equivocada de que todos los judíos, por el hecho de que Dios les dio promesa, ya se ganaron el cielo. Para empezar, nadie se gana el cielo es por gracia, o la salvación es por gracia. Y las promesas de Dios, todas son condicionales. El pueblo, Dios le daba promesas al pueblo de Israel, pero si ellos se mantenían en obediencia, en fidelidad, sí, ¿verdad? Ellos llegó un momento en que incluso llegaron, y lo vemos en la Biblia, que llegaron a crucificar al mismo Mesías, ¿verdad? Prometido, que era la más grande promesa de Dios. Y obviamente Dios no ha desechado a su pueblo, dice la Biblia, pero lo ha, vamos a decir, puesto de lado para dar ingreso a los gentiles, ¿verdad? Pero al final de cuentas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación es por fe, no por ser judíos. Jesús les dijo en una ocasión a los judíos que lo estaban criticando, les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, no es por ser hijos de Abraham, no es por ser judíos de origen, ni por ser judíos de religión, es por la fe en Jesucristo, o la fe, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A mí me gustaría, para redondear lo que está comentando el pastor, aquí dice Pablo, lo mismo en las palabras de Pablo, dice, esto es, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados. O sea,
Y Pablo en Romanos 9 habla de todo eso, y si siento gran dolor, dice, por mi pueblo, por mis parientes, dice, por mis parientes. Entonces sí, y por cierto, así como paréntesis, yo he conocido a algunos judíos y estadísticamente creo que hay un alto porcentaje que es ateo. Sí, es como encontramos en Roma, que podríamos decir que es el lugar, o Italia, el lugar más católico del mundo. Pues no, ¿saben ustedes que es donde hay más comunistas? Es donde hay más comunistas en Italia, entre los pueblos europeos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera esa decepción de ver la corrupción y todo eso, pues los hace volverse contrarios, ¿verdad? Es una reacción del ser humano. Hermana, Entonces, y la palabra habla donde Dios dice, mi pueblo me aborreció. O sea, ellos son los que aborrecieron al Señor, no el Señor los dejó. O sea, ellos son los que no quisieron, o sea, nos invitaron, no quieren, pues no quiso. O sea, ellos son los que ahora recuerden que mucho del pueblo que estaba ahí presente lamentaba la muerte de Cristo. Había algunos, los que seguían a las autoridades, eran los que de los que hablaba que lo habían aborrecido, no eran todos, muchos eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Una cosa, como decían ahorita, que damos por hecho o asimilamos ideas erróneas. Siempre dicen, el pueblo judío crucificó a... Pero no fue el pueblo judío, fueron los dirigentes judíos que incitaron a algunos agitadores a que dijeran, crucifíquenlo. ¿Para qué? Para que parezca que es el pueblo el que está pidiendo eso y no nosotros, las autoridades. Nosotros nos lavamos las manos, nosotros tenemos la buena imagen, pero son ellos los que están pidiendo esto. Entonces, esa es otra idea de que meten a todo mundo en el mismo saco cuando la realidad histórica no era esa. Había muchos que no creían, pero veían como quiera que no era una persona mala, pero no se atrevían a decir, yo estoy de acuerdo con él no es culpable. Otra cosa de que hablábamos de la gracia, Dios dice, yo te ofrezco esto, ¿lo quieres o no? Siempre nos da a escoger, pero si lo quieres, tienes que seguir las reglas, porque no es, lo agarro y sigo haciendo lo que me da la gana. Siempre con Dios es, tú escoges, aquí está, sí o no. Pero si lo quieres, tienes que cumplir con esto. Entonces es Él, sí, te lo ofrece Dios por gracia, pero tú tienes un compromiso. Tú aceptaste ese pacto con Dios, tú tienes también que, de tu parte, cumplir con algo. ¿Qué paciencia nos tiene, hermana? No, para eso es la escuela dominical precisamente, ¿verdad? Es que lo único que dijo el pastor es condicional. Sí, pastor, ¿quería hablar? Sí, obediencia. Bueno, lo que dice la hermana, ¿verdad? De que fueron los dirigentes los que crucificaron a Jesús. Sin embargo, el pueblo no puede decir, no, pues que a mí me engañaron, me engatusaron para gritar crucifícale. Porque cuando Pedro predica en su primer sermón, termina en el versículo 36 diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, no está hablando a los líderes, está hablando a toda la casa de Israel, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces no pueden hacerse a un lado diciendo nosotros no tuvimos la culpa. Hermano, ahí entran los cobardes. Pues ahí entran los que no se atrevieron que a mí no me digan que no pues, hablo simplemente. Pero también me quedo en la fueron manada, ¿verdad? juntos los líderes y el pueblo, todos fueron culpables. Sí, bueno. Seguimos adelante, ¿cómo andamos? Pues ya se nos acabó el tiempo. Estábamos en Apocalipsis, ¿verdad? Sí.